Vamos a desarrollar un tema de acuerdo a la solemnidad que estamos celebrando. Dice la Sagrada Escritura, dice el Eterno: 3 veces en el año me celebraréis mi fiesta. Y estamos celebrando la fiesta de Pesaj. Hemos comentado que los grandes errores que tienen diferentes grupos religiosos, fíjense lo que escribe, lo que detalla la Sagrada Escritura, dice en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 9. Nos habla del llamamiento de aquel gran hombre que en un momento lo menciona la Sagrada Escritura como Saulo de Tarso y en otros momentos ya lo menciona como Pablo. Dice esta parte de este libro de los Hechos, capítulo 9, verso 11 en adelante, o si quieren desde el 10. Verso 10 en adelante dice: había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, dice: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de un Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Y les dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca. ¿Por qué? Por mi nombre. Por mi nombre. Fíjense lo que está detallando la Sagrada Escritura acerca de este hombre, que a la postre va a ser considerado por algunos o por muchos como el más grande de los apóstoles. Un hombre que, según Flavio Josefo, lo describe como chaparrito, que cojeaba de un pie y que estaba enfermo de un ojo. Este hombre chaparrito, llamado Pablo, escribe cosas increíbles. Detalla su vida de una forma asombrosa. Yo lo he comentado y lo he predicado, ¿no? Que si existen calificativos de superhombres, pues este hombre entra dentro de ese calificativo. Un superhombre por todo lo que llegó a enseñar, por todo lo que llegó a vivir, por todo lo que entregó su vida por los caminos del Señor Jesucristo. Pero si este hombre se levantara en estos momentos, o alguno de los apóstoles, o alguno de los profetas se levantara en este momento, yo creo que quedan asombrados de tanta mentira, de tanta vanidad que se predica. Yo creo que vuelven a caer muertos de ver toda la barbarie que se pronuncia en las predicaciones, de tanta mentira, tanta cosa que de dónde la sacan los hombres, quién sabe. Hoy en esta solemnidad, sí, estamos detallando la parte de la vida del Señor Jesucristo, parte de su muerte. Pero antes de continuar con este estudio, sí, vamos a hablar lo que habla el apóstol Pablo, ¿no? Porque él ya, desde aquellos tiempos, él ya sabía lo que iba a acontecer en lo postrero de los días. Él ya sabía las cosas que se iban a venir, por eso las escribió. Yo les decía, si en estos momentos se levanta el apóstol Pablo, alguno de los apóstoles, o alguno de los profetas, ¿sí?, quedan asombrados de todo lo que se está viviendo. Tantas cosas que sacan sin sentido, sin un apoyo bíblico,
¿sí? Sin nada que los sustente y que basados en la mentira, pues así tienen ellos dominadas a las congregaciones basados en mentira. Por ejemplo, miren, dice lo que dice el capítulo 21 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Sí, es el 20, perdón. Capítulo 20. Libro de los Hechos. Verso 25 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 25 en adelante, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido de anunciaros todo el ¿qué? Consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no de hombre. Fíjense lo que está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Cuál verso fue? 27. Verso 27. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Libro de los Hechos. Se escribe entre el año 65 y el año 70 después del Señor Jesucristo. Dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿De dónde sustrajo todo el consejo de Dios? A ver, no estaba escrito nada cuando el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, no estaba escrito nada de Mateo en adelante. Dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No está escrito nada de Mateo en adelante. ¿De dónde sacó el consejo? De Génesis a Malaquías. Es lo que está hablando este gran hombre, Pablo. Dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28. Va a poner en alerta el apóstol Pablo lo que se va a venir. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata, pongan atención lo que dice, porque lo que escribe aquí el apóstol Pablo es muy contrario a los pseudo predicadores que hay en diferentes iglesias. Fíjense lo que va a escribir el apóstol Pablo. Es todo lo contrario, porque estos hombres malvados y perversos, que lo escribe en la primera carta a Timoteo, sí, es todo lo contrario. Fíjense. Dice 33, la plata, o el oro, o el vestido, de nadie, ¿qué cosa? De nadie, codiciar. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, y a los que están conmigo, dice, estas manos, ¿qué cosa? Me han servido.
estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron a navío. Ustedes vean la grandeza de este hombre, Saulo o Pablo. ¿Sí? Como la gente dice que doliéndose porque les dijo que ya no le verían más su rostro, dice que se le echaban en el cuello y le besaban. Yo me atrevo a decir, y lo puedo decir así con toda la confianza del mundo, de que en estos momentos no hay predicador en todo el planeta que pueda llegar a este grado. ¿No hay quien? No hay quien pueda llegar, porque este hombre es el que puso de muestra qué cosa es amar a Dios. ¿Qué cosa es ir a predicar su bendita palabra sin el interés de que voy a recibir una remuneración económica a cambio de ir a predicar? Jamás este hombre tuvo en su mente de que voy a predicar a cambio de que me den un pago por la predicación que voy a dar. Muy lejos está este pensamiento de lo que fue Pablo. ¿Sí? En otra parte dice en la primera carta a Timoteo: dice primera carta a Timoteo, ¿cuál es? Permítanme a ver si no estoy dándoles mal la cita. Perdón, es segunda carta, hermanos, capítulo 3. Igual se escribe entre el año 65 y el año 70, primera y segunda carta a Timoteo. Dice capítulo 3, segunda carta, verso 1 en adelante: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Que habrá hombres amadores ¿de qué cosa? De sí mismos. De sí mismos. Véanlos ustedes cómo predican, véanlos cómo se comportan, y vean, investiguen todo lo que cobran. Hay por ahí el dato de un hombre que cobra $60,000 porque vaya a predicar a países de Centroamérica, Centro y Sudamérica, Estados Unidos. $60,000 por ir a predicar. ¿Sí? Dice el verso 2 que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, ¿sin qué cosa? Santidad. Sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden alcanzar de llegar al conocimiento de la verdad. Está alertando el apóstol Pablo acerca de estos hombres. Detalla sus características, su perfil, su personalidad, los está detallando y está diciendo, sí, hombres corruptos, reprobos, amadores de los deleites, de los placeres, más que de Dios. ¿Por qué hoy se distorsiona en esta fiesta, se distorsiona todo? Sí, hemos comentado, hermanos, que en este 14 de Nisan, esta fecha
no está instituida por hombre alguno. Esta fecha, lo que estamos hoy celebrando, ¿está instituida por quién? Dios. ¿Está instituida por Dios? ¿Es ordenanza de Dios? Yo luego por ahí escucho, ¿no? Oigo pseudo o ciertos predicadores que dicen la ley mosaica. Y yo no encuentro que Moisés haya dado algún mandamiento. Toda la reglamentación que está dada en la ley, ¿por quién está dada? Por Dios. Por Dios. Todo está dado por Dios. Moisés lo único que hizo fue escribir lo que Dios le estaba dictando. Y si le vas a decir esto al pueblo, y le empieza a narrar todo lo que le va diciendo Dios. ¿Sí? ¿Y esta fecha qué tiene que ver? Porque hoy estamos nosotros celebrando un acontecimiento muy importantísimo. Algo que nos lleva a la vida del Señor Jesucristo. Y también nos lleva a los principios donde fue dada esta fecha. ¿Sí? Por ejemplo, dice el libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas, hermanos. Capítulo 24, verso 36 en adelante. ¿Ya estamos? Dice, y entre tanto que ellos hablaban de estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y él diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde? En la Ley de ley. Moisés, en los profetas. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí? ¿Qué tiene esta fecha? Hoy nosotros estamos celebrando la fiesta de Pesaj, 14 de Nisan. Dice el Señor Jesucristo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y así está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Y así fue necesario que se tenían que cumplir todas las cosas de la ley. Todo. Y dice la Sagrada Escritura, dice el Señor Jesucristo, y lo que está escrito de mí, ¿qué cosa? Cumplimiento tiene. Cumplimiento tiene. Se tiene que cumplir al pie de la letra, todo. Aquí no hay de que me faltaron horas, aquí no hay de que me faltó un detalle, nada. Aquí se tiene que cumplir todo al pie de la letra, como está escrito. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 1 en adelante. ¿Ya estamos? Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis En vano. en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme ¿a qué cosa? A las Escrituras. A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hoy nosotros estamos celebrando la fiesta de Pesaj, de acuerdo a como fue instituido desde un principio. ¿Sí? Simbolizado todo por el Señor Jesucristo. Y se tiene que cumplir todo al pie de la letra como está escrito. Yo les hablaba lo que escribía el apóstol Pablo en el libro de los Hechos y en la segunda carta que le escribe a Timoteo, acerca de esos falsos predicadores que se iban a dejar venir en cascada, pero de una cantidad enorme. Empieza a detallar el apóstol Pablo sus características y todo lo que iban a hablar. Dice: hombres vanagloriosos, hombres corruptos de entendimiento, hombres reprobos. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo le han dado títulos que no tiene la Sagrada Escritura. Por ejemplo, las religiones que celebran hoy este día, ¿sí? no le llaman su nombre original como debe de ser. He escuchado por ahí a muchos que le llaman la Santa Cena, que nada tiene que ver, de Santa Cena no tiene que ver nada. Esta fiesta que está instituida, decíamos, ¿cómo se llama? Pascua. ¿Sí? Es Pascua lo que está reglamentado en las Sagradas Escrituras, no es Santa Cena. Ese título de Santa Cena ya se lo dieron a algunos por ahí, algunos que así lo entendieron ellos, así les pareció, pero no tiene nada de eso de Santa Cena con relación a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué 14 de Nisan? ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a morir en esta fecha? ¿Por qué? El Señor Jesucristo viene a simbolizar ¿a quién? Viene a simbolizar al Cordero, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él viene a simbolizar, dice el Señor Jesucristo, así estaba escrito en la ley. Pues vamos a analizar por qué en la ley, en los profetas, en los salmos. Si nosotros analizamos en el libro de los salmos, dice la Sagrada Escritura, dice que el Señor Jesucristo iba a hablar en parábolas. Ya estaba escrito desde antes. Lo que vino a hablar el Señor Jesucristo es nada más cumplimiento de lo que estaba escrito de él. Por ejemplo, cuando está crucificado en la cruz, dice la Sagrada Escritura que un soldado romano tomó su lanza y un trapo mojado, lo empapó de vinagre y le dio a beber al Señor Jesucristo. Eso está escrito en los Salmos. Dice, dieron a beber vinagre. ¿Sí? Ya estaba profetizado que le iban a dar a beber vinagre cuando estaba crucificado. Ahora, ¿por qué en los profetas? Dice el Señor Jesucristo, así estaba escrito en los profetas. Vamos a analizar por qué en los profetas. Dice, libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, hermanos. Dice el capítulo 3, verso 21. Libro del profeta Joel, capítulo 3, verso 21. Dice: y limpiaré la sangre de ¿quiénes? De los que no limpié. De los que no limpié, y el Señor morará en Sion. Dice Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, verso 2. ¿Ya estamos? Dice: darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Hacíamos el comentario, ¿por qué después de 3 días? Porque los 3 días resucitó el Señor. Porque al tercer día iba a resucitar el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice Isaías, capítulo 53.
Libro del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Ya estamos? Sí. Verso 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y de su generación ¿quién le contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma se verás él saciado y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice el Señor Jesucristo, así estaba escrito en la ley, en los Salmos y en los profetas. ¿Sí? Estamos viendo parte de los profetas, lo que está escrito del Señor Jesucristo, pero todavía falta. Yo les decía, este 14 de Nisan, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con este día que nosotros estamos celebrando? Alguien podrá decir, bueno, pero si estamos nosotros en el mes de ¿qué? De abril. ¿Sí? Pero da la casualidad que este calendario gregoriano nada tiene que ver con el calendario hebreo. Para que yo pueda entender esta profecía del Señor Jesucristo, siempre yo me tengo que meter a leyes judías, a fiestas judías, a costumbres judías, para poder entender la profecía del Señor Jesucristo. Porque si yo quiero meter el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, mayo, junio, cualquiera de estos meses yo lo quiero meter a las Sagradas Escrituras, no me va a dar. Porque el Señor Jesucristo no fue de Estados Unidos, no fue de Alemania, no fue de España, no fue de México, no fue de Roma, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿de dónde fue? El Señor Jesucristo fue judío. ¿Sí? Pues hay que meterse a estudiar entonces, ¿sí?, las cosas judías para poder entender esto que nos habla las Sagradas Escrituras. ¿Sí, hermanos? ¿Qué tan importante es esto? Porque nosotros estamos viendo, y yo les hablaba lo que dice el apóstol Pablo, de esos falsos predicadores. Que el apóstol Pablo en parte desglosa de su tipo de conducta de esta gente, de su forma de vivir, y las enseñanzas que ellos tienen sobre todo. ¿Sí? Fíjense, hablábamos de la Santa Cena, que es errónea la definición que le dan a esta fiesta. Yo les decía, es Pascua. ¿Sí? Pero bueno, graves errores. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 15. ¿Ya estamos? Sí. Dice, verso 42 en adelante. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera, ¿de qué cosa? Del sábado. José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino
y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde era puesto. ¿Sí? Pero dice el verso 42, y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. ¿Sí? Todo mundo en el protestantismo y en la iglesia católica, todo el mundo dice, no, pues como es la víspera del sábado, entonces ¿cuándo murió Cristo? Pues murió el viernes, ¿no? Qué fácil, ¿no? Sí. Pues murió el viernes. Si dicen que la víspera del sábado va José de Arimatea a pedir permiso para bajar el cuerpo del Señor Jesucristo, porque viene el sábado, ¿sí? Pues entonces es viernes cuando murió. Así resuelvo el problema. Ya es a la mitad de la semana, señores. Ajá. Resuelvo el problema, el Señor Jesucristo muere el viernes. ¿Sí? ¿Y cuándo resucita? El domingo. Esa es la enseñanza protestante, la enseñanza católica. ¿Sí? Muere el viernes y resucita el domingo, ¿no? Pero entonces hay una cosa muy curiosa, que esta enseñanza ya no es conforme a lo que está escrito. Ya no es definición de Dios, ya es definición humana. Porque da la casualidad que si entonces el Señor Jesucristo murió en viernes, ¿sí? Entonces no resucitaría el domingo, resucitaría ¿hasta cuándo? Lunes. Hasta el lunes. Porque en un aproximado de que el Señor Jesucristo, alrededor de las 5:30 de la tarde, ¿sí? El Señor Jesucristo muere en la hora nona, que son las 3 de la tarde. ¿Sí? Y entre el lapso de que bajan el cuerpo, que va José de Arimatea a pedir permiso para bajar el cuerpo y ponerlo en el sepulcro, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que alrededor de las 17:30 horas, 5 de la tarde, el Señor Jesucristo es puesto en el sepulcro. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que está escrito, dice Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando uno platica con personas que tienen esta enseñanza, ¿sabes qué? Sácame la cuenta. Si el Señor Jesucristo murió el viernes, entonces este domingo de resurrección resulta que no existe. Porque aquí en la Sagrada Escritura dice el Señor Jesucristo, lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y si dice que 3 días y 3 noches tenía que estar en el corazón de la tierra, se tiene que cumplir esto al pie de la letra. 3 días y 3 noches tiene que estar el Señor Jesucristo en el corazón de la tierra. Porque si alguien le quita o alguien le pone, este predicador es un mentiroso. ¿Sí? Entonces, si el Señor Jesucristo muere, es puesto en el sepulcro alrededor de las 5:30 de la tarde del viernes, para las 5:30 del sábado, ¿sí? 5:30 del sábado de la tarde, llevamos un día y una noche, ¿sí? Para el domingo, 5:30. Pero no resucita el domingo a las 5:30. Supuestamente los católicos dicen que resucita a las 9 de la mañana.
Esa es la versión que la Iglesia Católica da. Yo con la gente que he platicado, dicen que cuando resucita a las 9 de la mañana. Resucita a las 9 o resucita a las 5:30 no les sale. Les faltan horas. ¿Sí? Entonces, de sábado 5:30 a domingo 5:30 de la tarde, llevamos 2 días y 2 noches. Si ya el domingo se habla de domingo de resurrección, nos falta un día y una noche. Entonces, aquí están haciendo mentiroso al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo está diciendo 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y si Cristo murió el viernes, entonces no resucitó el domingo, resucitó hasta el lunes. 5:30 de la tarde se cumplen 3 días y 3 noches. Si esta enseñanza fuera verídica, entonces el Señor Jesucristo resucitó hasta el lunes y no el domingo. Porque hasta el lunes a las 5:30 se vienen cumpliendo los 3 días y las 3 noches. ¿Sí? Que es errónea la enseñanza. ¿Sí? Ahora vamos a ver la enseñanza bíblica. ¿Sí? ¿Por qué esto lo está anunciando el apóstol Pablo? Esta enseñanza, ¿quién la sacó? Si tenemos nosotros que estar conscientes, ¿sí? Porque ¿cómo es que se distorsiona la enseñanza bíblica? ¿Cómo se descompone todo? Vamos a ver quién la descompone. ¿Sí? Estamos conscientes que esta enseñanza no existe. Ahorita vamos a analizar ese famoso sábado que habla la Sagrada Escritura en Marcos capítulo 15, que habla, dice que José de Arimatea va a pedir permiso para bajar el cuerpo antes que entre el gran día de la fiesta, ese sábado que se aproxima. Vamos a ver ese sábado. Vamos a ver el error tan grande que cayeron estas gentes. ¿Sí? ¿Quién distorsiona todo esto, man? ¿Quién lo descompone? Porque hemos comentado que esto tiene una explicación registrada aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Nada es casualidad, todo lo que se está viviendo, tanto así como el apóstol Pablo menciona, esos falsos predicadores, ¿sí? Ya lo estamos viviendo. Ustedes analicen cuánta mentira hay, ¿sí? en diferentes grupos, diferentes gentes que están, según ellos, predicando el reino de Dios, según, ¿sí? Pero estamos viendo cuánta mentira está detrás de todo esto. Ahora vamos a ver las grandes mentiras que están de este tema que estamos hablando ahorita. ¿Quién se encargó de descomponerlo? Porque esto tiene una explicación. Vamos al libro de Daniel capítulo 7. Acuérdense lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Así estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Vamos al libro de Daniel capítulo 7. ¿Sí, hermanos? Sí. Verso 1 en adelante. ¿Quién se encarga de descomponer todo esto? Dice, verso 1 en adelante. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un ¿qué? Un sueño. ¿Sí? Dice, y visiones de su cabeza en su cama, luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra subían de la mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra. Y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y he aquí otra, segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho así, levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y fuele dada potestad. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, habla de una 4ª bestia, espantosa y terrible.
y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿sí? 4 bestias sueña el profeta Daniel. El profeta Daniel sueña 4 bestias. Nabucodonosor ¿sí? Sueña una, ¿qué? Estatua. Una estatua. El sueño es el mismo. Tanto la estatua que sueña Nabucodonosor como las 4 bestias que sueñan Daniel. El sueño es el mismo. Dice la Sagrada Escritura que Nabucodonosor manda a traer astrólogos, magos, caldeos y adivinos para que le interpreten el sueño que tuvo. Pero nadie sabe el sueño. A nadie se lo ha revelado Nabucodonosor. Y la gente que manda a traer para que le revelen el sueño, nadie puede. Y entonces Nabucodonosor da la orden de que los empiecen a matar. Y Daniel se da cuenta y le manda a decir al rey, dice que se detenga, que él le va a revelar el sueño. Y va Daniel y le pide a Dios que le revele el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y ya se lo revela, y va Daniel a la presencia de Dios, de Nabucodonosor, y le dice: tú, rey, subieron en tu cama estos pensamientos. Tú veías, dice, una estatua, una imagen grande, enorme, cuya cabeza, dice, era de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de metal, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice: tú eres aquella cabeza de oro. Le está diciendo que el reino de Babilonia es el reino de la cabeza que está representando la imagen. Tú eres, dice, aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará un segundo reino, sí, que te destruirá. Lo hemos comentado, ¿sí? ¿Quién es ese segundo reino? Borro lo de Nabucodonosor. La cabeza de la imagen que ve Nabucodonosor, ¿quién decíamos que es? Babilonia. Babilonia. Segundo, pechos y brazos de plata. Los medos persas. Pechos y brazos de plata, los medos y persas. ¿Sí? Tercero, vientre y muslos de metal. Grecia. ¿Quién es? Grecia. Vientre y muslos de metal. ¿Es Grecia con Alejandro? El Magno. Cuarto, que Daniel dice que es la más espantosa de las bestias, va la más terrible, ¿sí? Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿sí? ¿Quién es? Roma. Roma. Esto es lo que sueña Nabucodonosor con la imagen. Esto es lo que le está detallando la Sagrada Escritura. Medos y persas destruyen a Babilonia. Grecia destruye a medos y persas. Y Roma destruye a Grecia. ¿Sí? Y el sueño que tiene Daniel, las 4 bestias, es exactamente lo mismo. Nada más que de otra forma. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y entonces Daniel dice que quiere saber acerca de la 4ª bestia. Vamos a ver. Dice el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Dice el verso 17. 7:17 de Daniel. Dice: estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra.
Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. 19. Entonces, dice Daniel, entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, qué tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las otras hollaba con sus pies. La cuarta bestia, un Roma poderoso para en su época, implacable, sanguinario, cruel, ¿sí? Que destrozaba a los pueblos a donde iba a conquistar. Por eso la clasifican así, que la cuarta bestia era la más terrible de todas. Y continúa la lectura. Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que en este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Verso 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a los 3 reyes derribará. Ahora fíjense lo que viene en el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en sus manos hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Yo ya les había comentado, busquen ustedes retratos de los papas, váyanse a la basílica por curiosidad, ustedes vayan a ver. Y en la basílica tienen retratos de papas y tienen una leyenda. Entre esta leyenda que tienen esos cuadros de los papas, dice, yo soy Dios por sobre todas las cosas aquí en la tierra. Ellos ostentan el título de Dios, así se hacen pasar los papas. Por eso dice aquí, y hablará palabras contra el Altísimo. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Esta cuarta bestia es la que vino a descomponer todo, ¿sí? Es la más terrible, y vamos a analizar ahorita. Esta cuarta bestia fue la que predicó, ¿sí?, que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Esta bestia. Por eso dice el libro de Daniel, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Sí? Ustedes analicen. Yo les he comentado, ese famoso Domingo de Ramos no existe. Y antes era que el sábado también de gloria, ¿no, hermano? Es que dicen que es el momento cuando ascendió el Señor Jesucristo a su Padre. Por eso le llaman sábado de gloria. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese famoso Domingo de Ramos no existe. Ahorita lo vamos a analizar, para que vean ustedes todo lo que se vino a distorsionar con la cuarta bestia. ¿Sí? ¿Quién está aquí en la cuarta bestia en Roma? ¿Quién está? ¿Sí? Pues está nada más y nada menos que la Iglesia Católica. ¿Sí? Toda esta enseñanza errónea que nosotros vemos cómo está propagada, ¿sí?, cómo se llega al Domingo de Ramos y la gente cómo anda con sus palmas y todo eso, que yendo a la iglesia que se las bendigan o se bendizcan, no sé qué tanto hagan, ¿sí?, es pura mentira. Si bien existiera ese día que entró el Señor Jesucristo a Jerusalén, sería en sábado, y ahorita lo vamos a analizar, entonces sería sábado de Ramos, no Domingo de Ramos. ¿Sí? Todo es cuestión de ver y analizar cómo descompuso todo esto que habla la cuarta bestia.
tener en mente grabados esos textos cuando dice el profeta Daniel, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Sí? Ustedes vean, todo analícenlo. Dentro de la ley de Dios, ¿sí? Nosotros, yo les he dicho, la ley de nuestro Dios tiene clasificados por secciones, ¿sí? Parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, ¿sí? La ley de Dios, la Torah, punto número 1, tiene leyes morales. 2, leyes civiles. 3, leyes de higiene. 4, tiene leyes de qué? Alimentación. De alimentación. ¿Sí? Pues esta iglesia, la cuarta bestia, vino a derrumbar esto. Ustedes ven, dice el Eterno, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día es día de reposo, día dedicado a Dios. Es voz de Dios la que está dando la orden. Viene la cuarta bestia. ¿Y saben ustedes cómo impuso su poder o su voluntad la Iglesia Católica? ¿Saben ustedes cómo lo impuso? Lo impuso a la fuerza. Muchos fueron llevados a la hoguera, muchos fueron llevados a la tortura. Por diversos medios obligaron a mucha gente a que se sometiera a lo que la iglesia decía. Ella fue la que cambió, dice, ahora ya no es el sábado, ahora es el domingo. Ustedes analícenlo, si se está cumpliendo lo que dijo el profeta Daniel, o si no se está cumpliendo. Dice la Sagrada Escritura, estos son los animales limpios que puedes comer, y estos son los animales inmundos que no puedes comer. Viene la Iglesia Católica, viene la cuarta bestia. Ya Cristo limpió todo. Con la oración todo se limpia. Ustedes vean si se cambió, si se cumplió lo que dice Daniel o no se cumplió. Para que ustedes vean. ¿Sí? Al ser transmitido esto que estamos comentando, dentro del catolicismo hubo 2 hombres que ya lo hemos comentado. Martín Lutero y Enrique VIII. De Alemania y de Inglaterra. Se desprenden del catolicismo. Martín Lutero en Alemania crea la iglesia luterana y Enrique VIII en Inglaterra crea la iglesia anglicana. En Europa se fusionan estas 2 iglesias y surgen otro tipo de religiones. Y viene un barco a Estados Unidos, el Mayflower, ¿sí? En el cual vienen gente de Europa con esta doctrina. Y en Estados Unidos empiezan a trabajar y empiezan a sembrar esta doctrina de Martín Lutero y Enrique VIII, que no es otra más que la doctrina de la cuarta bestia, de la Iglesia Católica. Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Cristo entró en Jerusalén el famoso domingo de Ramos. Ya puedes comer de todo, Cristo lo limpió. Una doctrina llena de aberración, una doctrina demoníaca. Todo contrario a lo que Dios mandó. ¿Sí? En Estados Unidos surgen de esos colonizadores que llegaron a Estados Unidos, surgen los libres pensadores, los cuáqueros, al tiempo los testigos de Jehová, los mormones, los pentecosteses, bautistas, presbiterianos, ¿sí? Yo no sé los adventistas qué tanto tengan de acercamiento, porque tantito hablan del sábado, tantito hablan de la ley, pero me sorprendo cuando por ahí escucho un predicador que nada más tenemos que guardar los 10 mandamientos, y cuando me voy para atrás digo, ¿y a ti quién te dijo que los 10 mandamientos? ¿En qué parte de la Biblia dice que nada más los 10 mandamientos? ¿De dónde sacas tú que los 10 mandamientos nada más? Entonces, todo es cuestión nosotros de que tenemos que analizar, dice la Sagrada Escritura, no le vas a quitar y no le vas a aumentar.
tal así como ha hablado el Señor, así tienes que obedecer. ¿Sí? Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, surgen estas religiones en Estados Unidos y traen la misma enseñanza de la cuarta bestia. Es lo mismo. Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Vamos a analizarlo. ¿Sí? Esta es enseñanza de hombres. Ahora vamos a sacar la enseñanza de Dios. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura, primeramente, vamos al libro del Éxodo, capítulo 12. Capítulo 12, ¿por qué el Señor Jesucristo viene a morir un 14 de Nisan? 12:1 dice: y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, o será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10, no pierdan este dato, porque es importantísimo para sacar si existe el Domingo de Ramos o si no existe. Hablad a toda la congregación, dice, de Israel diciendo: en el 10, ¿qué? Ya que Este mes. En el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. 10 de qué mes? Nisan. 10 de Nisan. Dice la Sagrada Escritura que se tenía que apartar el cordero. ¿Sí? Y acordémonos nosotros que el Señor Jesucristo viene simbolizando ¿qué cosa? El cordero. Viene simbolizando al cordero. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Así estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. El Señor Jesucristo venía simbolizando ese cordero y se tenía que sujetar a las fechas que estaban dadas de acuerdo para la Pascua. Esto es lo que marca Hebreos. En parte, ¿sí? Dice, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. 4, mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaré la cuenta sobre el, ¿qué cosa? El cordero. 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. ¿Qué más? Y lo inmolará. Y me tocó la congregación. Y lo inmolará la congregación entre las 2 Tardes. tardes. ¿Sí? Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 10 se va a apartar el cordero. El 14 se va a sacrificar. ¿Sí? Acordémonos, ¿por qué dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercia? Era la hora de sacrificio. Que era la hora, las 9 de la mañana, de nuestro horario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que en el sacrificio continuo se tenía que sacrificar un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde. Y dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercia, que son las 9 de la mañana de nuestro horario. Y que dice que a la hora sexta fueron hechas tinieblas, que fueron las 12 del día de nuestro horario. Y que a la hora nona el Señor Jesucristo murió, que serían las 3 de la tarde. ¿Sí? Yo vuelvo a repetir, todo se tenía que cumplir al pie de la letra. ¿Sí, hermanos? Entonces, día 10 de Nisan se tenía que apartar el cordero. Día 14 se tenía que sacrificar. Dice que todo el pueblo lo inmolaría y que no tenía que quedar nada para el día siguiente. ¿Sí, hermanos? Se tenía que sacrificar el cordero 14 de Nisan. 14 de Nisan.
Y es por eso que hoy nosotros estamos celebrando el 14 de Nisan. Está haciendo la Pascua en conmemoración ¿de qué cosa? De Cristo. De la muerte de Sacrificio. En conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Tomamos el pan ácimo y tomamos comimos el pan ácimo y tomamos el vino, que simbolizan su carne y que simbolizan su sangre. ¿Sí? Pero ahora vamos a analizar si murió un viernes, si existe el famoso Domingo de Ramos, porque para eso nosotros tenemos que investigar. De acuerdo a la enseñanza que nosotros que recibimos en la iglesia de Vallegones, sí, pues nosotros, esa es la enseñanza que estuvimos y apegado a las Sagradas Escrituras. Dice el libro del profeta Daniel, para irnos rápido, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Dice, acuérdense que nos habla de 70 semanas y por obvio de tiempo, que ya en otras ocasiones lo hemos analizado, nada más vamos a tomar la semana 70, que es donde sacrifican al Señor Jesucristo. Dice Daniel capítulo 9, verso 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. 27. Y en otra semana, la semana 70, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramará la ya determinada sobre el pueblo. Dice la Sagrada Escritura, y a mitad de la semana cesará la abominación espantosa y se le quitará la vida. ¿A quién? Al Mesías. Al Mesías, ¿sí? La mitad de la semana. Iniciamos domingo, primer día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos el día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y día séptimo. ¿Sí? Acuérdense lo que dice el Señor Jesucristo. Así estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Y lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Todo se tiene que cumplir al pie de la letra como está escrito. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de la semana? Miércoles. Miércoles. ¿Sí? Aquí fue el 14 de Nisan, en aquellos tiempos. Vamos a analizar. Dice la Sagrada Escritura que a mitad de la semana cesaría la abominación espantosa y se le quitaría la vida al Mesías. Y dice el Señor Jesucristo, así está escrito, ¿sí? Que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, 5:30 aproximadamente de la tarde. Es puesto el cuerpo del Señor Jesucristo en el sepulcro. Es cuando José de Arimatea le pide A Poncio Pilato permiso para bajar el cuerpo. Entre que va a pedir permiso, acuérdense que el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, hora nona de aquel tiempo. Entre ese lapso que va a pedir permiso José de Arimatea y entre el tiempo que bajan el cuerpo y lo preparan para ponerlo en el sepulcro, llevan prisa. ¿Por qué motivo llevan prisa? Porque viene Era la víspera de la fiesta. Porque viene el gran día, el sábado. ¿Sí? Alguien podrá decir, bueno, pero si murió el miércoles, ¿cómo es que viene el sábado? Pues ahorita lo vamos a analizar. ¿Sí? Porque toda la gente se va con la pinta del sábado semanal y no nos está hablando de este sábado. Por eso dice la Sagrada Escritura, dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio.
¿Sí? Bueno, 5:30 del día miércoles que es puesto el cuerpo del Señor Jesucristo en el sepulcro, a 5:30 del jueves de la tarde, acuérdense, llevamos un día y una noche. Viernes, 5:30 de la tarde del viernes, 2 días y 2 noches. Sábado, 5:30 de la tarde, 3 días y 3 noches. De acuerdo a los textos bíblicos de los profetas, de acuerdo a la cuenta que dice el Señor Jesucristo, 3 días y 3 noches tenía que durar el hombre en el corazón de la tierra, ¿sí? El Señor Jesucristo tiene los 3 días y las 3 noches, resucita el sábado. Dice ya en otro tema que hemos dado del sábado, que hemos titulado esta predicación, el sábado, señal del Eterno. Ahí explicamos cómo también pues la profecía de las 70 semanas, ¿sí? Se cumple 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo resucita en sábado, de acuerdo a lo que dice Éxodo 31, sábado, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Expliquen esto. Yo cuando he tenido la plática con diferentes personas que aplican esos términos de que el Señor Jesucristo murió un viernes y resucitó el domingo, digo, explícame esto entonces. Si dices que murió un viernes y que el Señor Jesucristo tiene que durar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y si tú dices que resucitó un domingo, explícame dónde está la otra noche, el otro día. Y no hayan. Empiezan a divagar y empiezan a dar respuestas incoherentes, cosas que no están escritas en la Biblia. Oye, Sí, pero sí, el Diego. domingo de Ramos fue hace 8 días, ¿no? Para ellos. Ajá. Sí. En realidad no es, el domingo de Ramos no tiene que ver con la resurrección de Cristo. Lo llaman Domingo de Ramos porque es el día que entró el Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero ahorita vamos a ver que tampoco existe el famoso Domingo de Ramos, ¿sí? Acordémonos que ese 14 de Nisan, que se tenía que apartar el Cordero, está el Señor Jesucristo simbolizando la entrada de Jerusalén con ese 10 de Nisan, perdón, cuando se apartaba el Cordero, ¿sí? Entonces, si el día 14, que es miércoles, murió el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12, que en el día 14 lo tenía que inmolar toda la congregación, ¿sí? Entonces, ¿el martes qué fecha es? 13. El martes es fecha 13. El lunes, 12. El domingo, 10, 11. digo 11. Entonces, ¿cuándo entró el Señor Jesucristo? Sábado. El sábado 10 de Nisan. Se cumple lo que dice la Sagrada Escritura. Dice el Señor Jesucristo, lo que está escrito en mí, cumplimiento y entiendo. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén el día 10 de Nisan, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12, que en el día 10 apartaréis el Cordero y el día 14 lo sacrificará toda la congregación. Ustedes vean la enseñanza protestante que traen de aquella bestia, la cuarta bestia, que es la Iglesia Católica. ¿Y qué es esto que enseñan? Yo les había comentado y lo he comentado en todas las predicaciones. Analícenlo, vayan a investigar, a ver si es cierto lo que yo les hablé es verdad o es mentira. Vayan a analizarlo, investiguenlo. Yo les he dicho, es obligación de ustedes tener que estudiar y tener que investigar por ver si lo que se está predicando es verdad o es mentira. Porque en todas las congregaciones protestantes el congregante se queda complacido, se queda ahí cruzado de brazos y no investiga. No va a ver si le están hablando verdad o mentira. Dan por hecho todo lo que dijo el predicador, lo dan por verdad sin saber que les están predicando mentira. ¿Sí? Ustedes analizan. Esto es parte de lo que está escrito del Señor Jesucristo y parte de lo que Él dice que está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Por qué dice que José de Arimatea fue el día, la víspera del sábado? Perdón, estábamos en eso que nos quedamos. ¿Por qué ese famoso sábado? ¿Sí? Vamos a analizarlo porque yo les decía, para poder entender la profecía del Señor Jesucristo, pues sí, pues yo tengo que conocer la ley. Vamos a sacar de ese sábado que nos está hablando, porque, bueno, si dice que murió el miércoles y antes que entre el gran sábado,
Se mueven, pues ¿dónde está el sábado? Vamos a ver dónde está el sábado. ¿Sí? Dice el libro de Levítico, capítulo 23. Libro de Levítico. Capítulo 23. ¿Ya estamos? Sí. Verso 1 en adelante. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Decíamos, ¿cuál es la primera solemnidad que menciona el Señor? El sábado. Es el sábado. ¿Sí? Es el sábado semanal. Es la primera de sus solemnidades. Dice la Sagrada Escritura: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el día séptimo es día dedicado al Señor. El sábado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el otro sábado. Dice, verso 3: 6 días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Sí? Decíamos, dice aquí la Sagrada Escritura, las cuales convocaréis en sus tiempos, no cuando tú quieras. ¿Sí? Yo les comentaba que hay, por ejemplo, la Iglesia Católica cada 8 días está dando de comer el supuesto cuerpo de Cristo, que da la hostia. Cada 8 días, según ellos, están haciendo según Pascua, porque están comiendo el cuerpo de Cristo. Dice aquí, las cuales convocaréis a sus tiempos. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pesach o Pascua, porque es 14 de Nisan en el calendario, en fecha judía. ¿Sí? Continúa diciendo. Levítico, ¿qué está? 23. Vamos al verso 5. Pongan atención. En el mes primero, ¿cuál es el mes primero que hemos estado mencionando? Nisan. Nisan. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Es lo que estamos celebrando. 14 de Nisan. ¿Sí? De acuerdo a la ordenanza que está dando Dios. En el día 14 del mes primero, el mes primero es Nisan. ¿Sí? Hoy estamos a 14 de Nisan. ¿Sí? Dice celebraréis la Pascua. Dice, es del Señor. Vamos a ver el sábado que está mencionando José de Arimatea. Verso 6. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ¿qué? Ácimos. De los ácimos. Al Señor 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis, ¿qué cosa? Santa convocación. Santa convocación. Ninguna obra servil haréis. El día 15. Voy a borrar esto. ¿Sí? En aquellos días, el jueves, fue 15 de Nisan y es Santa Convocación. ¿Sí? Es sábado. No importa qué día de la semana caiga, por reglamento divino, dice la Sagrada Escritura, es convocación santa. Ninguna obra servil haréis. Es el sábado que está diciendo la Sagrada Escritura en Marcos capítulo 15, que va a José de Arimatea a pedir permiso para bajar el cuerpo antes que entre el gran día de la fiesta. Acuérdense que el pueblo judío celebra la fiesta, que son 8 días en total. Que el 14, dice la Sagrada Escritura, es Pascua, y vienen los 7 días de los panes ácimos. Y de esa fiesta de los panes ácimos, dice el primer día es Santa Convocación, que es el 15 de Nisan. Es el sábado que está hablando Marcos capítulo 15. No es el sábado semanal. Pero como dice que la víspera del sábado todo el mundo se fue con la finta. De hecho, hay un texto bíblico donde habla de las cabañas. Dice que el primero es día de reposo
y el octavo también. Ajá. Es día de reposo, o sea, se refiere entonces como si fuera sábado. Aquí está. Es aquí mismo en Levítico 23. Ok. Sí, es donde continúa. También en la ordenanza de la tercera de las festividades que dice el Señor, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Habla del séptimo mes que es Tisri. ¿Sí? Dice que en el día 15 de este mes séptimo celebraré la fiesta de las cabañas. Y el primer día de la fiesta, que es 15 de Tisri, es sábado. Dice, y sábado también es el octavo día de la fiesta. No importa qué días de la semana caigan, son sábados. Por reglamento divino, así está estipulado, ¿sí? Así está ordenado por Dios, son sábados. Dice, ninguna obra servil haréis en vuestras solemnidades. Son fechas que dio Dios, que no dio el pueblo judío, dio Dios. Es ordenanza divina. ¿Sí? Por estatuto, hermanos, 15 de Nisan es sábado. Hemos comentado, dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y repito, dice el Señor Jesucristo, así estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Sí, hermanos? Y concluimos con esta lectura. Nada más un texto mencionando de lo que mencionas. Dice, ahí en Lucas dice que cuando José de Arimatea se va, le va a pedir a Poncio bajar el cuerpo, ¿sí? Dice que se llegaba el día de la preparación, ¿sí? O sea, ya no especifica que iba a recibir el sábado, sino que es el día de la preparación de la gran fiesta. No se dice el sábado, sí dice Marcos capítulo 15. No, pero en Lucas veo que en Lucas dice así, Sí, dice el día de la preparación de la gran fiesta. O sea, ahí lo está recalcando. O sea, no está hablando de un sábado semanal, dice el día de la preparación de la gran fiesta. de los panes ácimos, Sí, que es el 15 de Nisan. ¿Sí? Pero bueno, dice la Sagrada Escritura que es santa convocación, ninguna obra servil. Concluimos, hermanos, con este texto que ya lo leímos. Dice el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 24. Dice, verso 45 y 46 dice, entonces les abrió el sentido para que, ¿qué cosa? Entendiese las escrituras. Para que entendiesen las Escrituras. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí, hermanos? Pues esperando que haya sido claro lo que hemos hablado y que esto refuerce o le ayude a toda gente, a aquella gente que tiene una enseñanza equivocada, una enseñanza completamente distorsionada, ¿sí? Porque esto es sustracción de las Sagradas Escrituras. Terminamos en estos momentos, hermanos.